Nosotros te lo llevamos a tu casa. Las Manolas, la mejor opción para una juntada, una reunión o un evento especial. Lasmanolas.com.ar, en Instagram, @las.manolas. Bien, y como les anticipé en el principio del programa, ya estamos en línea con la diputada nacional Marcela Campagnoli. Buenas noches, Marcela. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Qué gusto charlar contigo. Bueno, el gusto es mío, Marcela. La verdad que muy contento. Primero porque hacía rato que no conversábamos, no charlábamos, y segundo porque te veo siempre muy comprometida con todo lo que le preocupa realmente a la comunidad, y en este caso, bueno, quería consultarte, preguntarte acerca de este importantísimo proyecto del cual sos autora, de prevención de la ludopatía infantil y adolescente, de juegos de azar en línea. Y lo que yo te quería consultar, Marcela, antes de entrar en sí en el proyecto, era, a ver, un poco, ¿cuál fue el desencadenante? Si fue la época de pandemia, si fue la desatención de los padres, ¿cómo se llega a esta problemática que parece ser una plaga ya en nuestra sociedad? A ver, ahí perdimos la comunicación, vamos a ver si retomamos la comunicación. Le estaba preguntando justamente a la doctora Campagnoli acerca de este tema tan importante que es la ludopatía infantil y adolescente de juegos de azar en línea. Yo te escucho bien, ¿eh? Ah, ahí está, bien, ahí está, ahí retomamos la comunicación. Entonces, bueno, no sé si me escuchaste, Marcela, un poco, a ver. Sí, te escuché. Entiendo que vos fuiste la impulsora y la que, bueno, tomó la iniciativa de este tema. Así es, el año pasado, yo hace rato que vengo trabajando los temas de salud mental y las adicciones. Y el año pasado, en una reunión del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, alguien comentó lo que estaba pasando en España con la ludopatía, cómo estaban restringiendo los horarios de publicidad y todo eso. Y ahí me empecé a interiorizar un poco del tema de la ludopatía. Yo fui secretaria de Educación en Pilar, entonces tengo mucho vínculo con las escuelas, y me quedó ese vínculo, y charlé con docentes y me decían que ellos estaban muy preocupados porque veían que había jóvenes que no iban al comedor. Entonces cuando le contaban a sus padres, mire que Juancito no está yendo a almorzar, se queda en el recreo sin ir a almorzar. Pero ¿cómo puede ser si yo le transfiero todos los días plata a la billetera virtual para que vaya a pagar el comedor? Bueno, ahí se empieza a desencadenar el tema que los chicos estaban usando la plata del almuerzo para apuestas online. Entonces empecé a investigar un poco el tema y claramente el ludópata, ya sea un adulto y en el caso de los menores mucho más aún, es una persona que engaña, la ludopatía es una adicción silenciosa porque vos no te das cuenta, porque el ludópata juega solo, porque engaña a su familia, porque apuesta, y la Organización Mundial de la Salud la describe como una enfermedad a la ludopatía, porque es la imposibilidad de frenar un deseo compulsivo a apostar en el juego. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al ludópata? El ludópata se recluye, deja sus hábitos saludables, muchas veces su trabajo, el estudio, el deporte, miente repetidamente, intenta y fracasa en recuperar el dinero que perdió, y eso es un círculo vicioso que cada vez es una bola que cada vez se hace más grande. Y vos me preguntabas qué es lo que cómo podemos prevenir esto. Exacto. Obviamente en la vorágine que vivimos los adultos, en Argentina sobre todo, a veces se nos pasan de alto ver en qué están nuestros hijos, y tal vez empezar a exigir que a la hora de la cena estén presentes, controlar un poco el tiempo en pantalla que tienen nuestros hijos, follow the money, ¿no? Es decir, el dinero que lo doy, verificar en qué lo gasta. Obviamente esto nos requiere de una mayor atención, pero vale la pena esto, porque estamos previniendo algo que se disparó en la pandemia. Vos pensás que antes, vos si querías jugar al casino tenías que vestirte, agarrar el auto y irte a Mar del Plata, porque en la ciudad de Buenos Aires estaba prohibido el casino. Después empezaron los bingos en la época de Menem,
pero tenías que levantarte, tomar el colectivo y irte al bingo para jugar. Exacto. Bueno, hoy podés apostar desde un clic, desde la comodidad de tu cama. Exacto. Ni siquiera tenés que ir a pagar, podés pagar con una billetera virtual. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo en el proyecto? Una, la concientización, ¿no? Es decir, empecemos a hacer campañas como se hizo campañas contra el tabaco, bueno, empezar a hacer campañas contra el juego. Es decir, una cosa es el juego responsable y otra cosa es el juego compulsivo, que es aquel que vos no podés frenar. Entonces, empecemos a concientizar de que el juego compulsivo es perjudicial para vos y para tu familia también. Exacto. Porque vos comprometés dinero que es de tu familia también. Entonces, afecta a tu salud, porque baja tu autoestima, porque vos tenés esa carrera que haces para poder recuperar lo que perdiste. La casa siempre gana, es decir, todos los casinos, los hoteles que se han construido en los casinos, la ciudad de Las Vegas, todo se ha construido con el dinero de los apostadores. A ver, ahí Marcela, la casa siempre gana. Ahí te interrumpo un minuto y sería ¿Cómo? algo así como te pregunto, Sí. como quiero cambiar mi suerte en pocos minutos. Claro, totalmente. Es decir, uno piensa que va a solucionar los problemas económicos suyos apostando, y es al revés, los va a agravar. Exacto. Porque vos siempre vas a perder, porque la casa siempre gana. Exacto. Entonces, empezás a dejar tus hábitos saludables, empezás a dejar tu estudio, porque el juego te lleva todo el tiempo, y vos como mentís, y una mentira lleva a la otra, tenés que esconderte para apostar, tenés que esconderte para jugar, tenés que buscar dinero de otras fuentes para poder cubrir el dinero que ya invertiste en el juego. Entonces, es importante, yo en el proyecto propongo que solamente se pueda jugar con dinero en cuenta, es decir, con el dinero que vos tengas en tu tarjeta de débito, que no puedas utilizar tarjetas de crédito, que no puedas usar billeteras virtuales y que tampoco puedas usar las tarjetas Alimentar o las tarjetas del Plan Potencial o cualquiera otra que te dé la ANSES, porque hoy están habilitadas para eso. No están prohibidas, no están bloqueadas. Eso te iba a preguntar, Marcela, porque hoy tengo entendido que en nuestro país las billeteras virtuales pueden acceder chicos a partir de los 13 años. De 13 años, exactamente. Yo me reuní con los de Mercado Libre y otras billeteras virtuales. Ellos están tratando, se dan cuenta del problema y quieren ser parte de la solución. Están empezando a identificar, porque una cosa son las apuestas online legales, que son todos los dominios que terminan en bet.ar, que son apuestas, casas de apuestas online legales, a las cuales tenemos que restringir los horarios de publicidad, los medios de pago, todo eso, pero esas son las legales. Pero hay otro montón que son las ilegales, que son esas que se publicitan a través de Facebook o de grupos de WhatsApp, donde hay un cajero que es el que recauda la plata de las microoperaciones que hacen distintos operadores, a que le van a ese cajero y ese cajero la lleva es parecido a lo que era la quiniela clandestina antes. Exacto. Que estaba el que levantaba con el lápiz la apuesta. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con estos cajeros ilegales? Estas apuestas ilegales, que normalmente tienen prácticas de cobro muy violentas cuando vos no cumplís. Y también pasa que vos sos cajero y vos te comprometiste con un montón de amigos que le dijiste, dame la plata que yo te la apuesto, y ese que está arriba tuyo, el capitalista, como se le llama a algunos, después no cumple. Y vos tenés que dar la cara con tus amigos, con la gente que le dijiste que apostara, que vos seas el cajero. Esto es lo que ha redituado en que muchos jóvenes, ante quedar mal con sus amigos, qué sé yo, busquen plata de donde no la tienen. Exacto. A veces incurren en el narcomenudeo para poder recuperar dinero y venden droga. Y esto te lleva a una vorágine que muchas veces, desgraciadamente, hay jóvenes que han terminado quitándose la vida cuando no pueden afrontar más la mentira en la que viven y las deudas que eso les genera. Por eso es un tema muy, muy preocupante. Yo hoy presenté un proyecto para felicitar al Club Vélez Arfiel, que ha renunciado a un contrato millonario que tenía con una empresa de apuestas online, la publicidad, que desgraciadamente están en las caniceras de nuestra selección y de muchos clubes de fútbol y de muchos influencers y jugadores deportivos y deportistas que promocionan estas casas, que lo único que hacen es perjudicar a nuestros jóvenes, porque es un juego que se hace una adicción, porque vos imaginate, estás apostando mientras el partido está ocurriendo, entonces ya ni siquiera te importa si tu equipo está ganando o no, estás
en la vorágine de si la pelota se fue afuera, si el VAR la va a dar como que fue afuera o no fue afuera. Es decir, se apuesta todo, absolutamente todo. Eso genera una ansiedad y una adicción en el que lo está haciendo, que es lo que genera esta, valga la redundancia, adicción y este juego compulsivo del cual no podés salir. A ver, acá por lo que vos decís, Marcela, Sí. tenemos muchos actores interviniendo, que serían, por un lado, los educadores, la familia, algunos, no digo todos, algunos influencers que pueden ser muy responsables, Sí, sí. y también las plataformas, ¿no? Esos serían los Exactamente. principales actores. Y en base a esos actores que vos me confirmás, en este caso, el proyecto, a ver, cuando tenga dictamen, la autoridad de aplicación, ¿qué sería? ¿El Ministerio de Salud y Educación, algo así? Claro, en el caso del Ministerio de Salud y Educación, para el caso de la concientización y la educación y en los formadores, para que eduquemos también a nuestros hijos, es decir, en lo que es el juego, es decir, en lo que es el juego responsable, que nadie está en contra del juego, y lo que es el juego compulsivo. Es decir, que vos tendrías que tener ahí estadísticas también del Ministerio de Salud para poder hacer políticas públicas en base a eso. Pero también el ENACOM en cuanto a limitar, restringir la publicidad yo propongo que solamente pueda haber publicidad de este tipo online, porque vos si vos salís a la calle en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, te bombardea la publicidad de casas de apuestas online, en colectivos, en el subte. Yo me meto a leer un diario online y me aparecen 10 segundos de bonos de bienvenida, que si yo me registro me van a dar 15.000 pesos para que yo juegue. Sí, primero voy a jugar con esa, después voy a jugar con la mía. Y esa es la vorágine que entras. O lo mismo, si vos te metés en redes sociales, también te aparece publicidad. Permanentemente vos estás bombardeado por influencers, por deportistas que hacen publicidad de estos juegos online, por las camisetas de los principales juegos de fútbol. La selección misma tiene la publicidad en su camiseta de fútbol de apuestas online. Entonces, el menor, que es el más vulnerable, porque está prohibido el juego para menores de 18 años, sin embargo lo juegan. Sin embargo, estas plataformas, no hablemos de las ilegales, pero aún las legales no verifican, no tienen cuestiones biométricas que puedan verificar que vos sos una persona mayor de 18 años. Y lo que también propongo yo es que en estas plataformas legales de apuestas online haya un usuario, es decir, que vos crees un usuario, que vos puedas saber cuánto tiempo llevas en la pantalla, cuánto estás alerta, para que sepas cuánto estás apostando, porque claro, como son todas maquinitas y ruidos de moneda, vos o clic de caja, vos no vas registrando todo el dinero que vas, que tal vez es poco dinero por vez, pero es muchas veces que lo haces. Entiendo. Entonces es importante tomar conciencia de lo que vos estás haciendo, y que las plataformas puedan verificar que realmente es una persona adulta la que lo está haciendo. Bien. También que a esa persona adulta también se le informe cuánto está jugando, el tiempo que lleva en pantalla y todo eso. Exactamente, cuando algunos dicen el Estado tiene que desaparecer, bueno, para eso está el Estado, claro. El Estado tiene que estar presente. Y las dos últimas, Marcela, cortitas. A ver, este proyecto, entiendo, se está tratando en 3 comisiones, ¿puede ser? Sí, hoy hubo un plenario de la Comisión de Legislación Penal, porque hay algunos proyectos que sancionan con multas o con penas de prisión, sobre todo aquellos que busquen atraer menores o aquellos cajeros ilegales. Entonces está con legislación penal, con adicciones, con salud, con la Comisión de Comunicación y la Comisión de Familia, que para mí es la más importante que debería estar peleando para poder estar en ese plenario. Hay varios proyectos que tienen giro a familia. Sobre todo porque es ludopatía infantil, entonces cómo no va a estar la familia con la Comisión de Familia y Niñez. Entonces, bueno, por el momento se están haciendo reuniones informativas donde vienen distintos especialistas a hablar de la problemática y bueno, después se elaborará un dictamen para aprobarlo. Esto es transversal. Si bien mi primer proyecto es del año pasado, en agosto del año pasado, que fue en Soledad, hoy hay más de 18 proyectos de ludopatía, muchos de ludopatía infantil, que se han presentado este año. Bien, Marcelo. Entonces, es transversal a todos los partidos políticos. Eso es lo importante, de que hay una vocación de todos para poder. De hecho, el proyecto que yo hoy presenté de un reconocimiento para el Club Vélez Sarsfield
por haber renunciado a la publicidad en su camiseta en un contrato de más de $400.000 mensuales. Lo firmaron lo firmaron de la Libertad Avanza, del Frente de Todos, del PRO, de la Coalición Cívica, de distintos bloques. Todos quisieron resaltar esta actitud responsable en contra de la ludopatía del Club de Fútbol Vélez Arfiel. Vi y me alegra mucho que haya una responsabilidad por parte de todos los espacios, y bueno, te felicito porque realmente es algo que preocupa y mucho. La verdad que me gustaría, bueno, cuando tenga dictamen, cuando salga el dictamen, esperemos que sea pronto ley, tener una nueva charla, a ver cómo se va a implementar esto. Así que, Marcela, yo desde ya agradecidísimo. Creo yo que era un tema muy importante, es un tema muy importante, que los padres tienen que estar alertados sobre este tema. Y bueno, nadie mejor que vos, que sos la autora del proyecto y que venís trabajando hace mucho tiempo en esto, para poder explicarlo. Así que de mi parte, muy agradecido, Marcela. No, gracias a vos por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Marcela. Y bueno, estamos hablando seguramente pronto. Que tengas muy buenas noches. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y ahí pasaba entonces la diputada nacional que nos hablaba sobre este proyecto interesantísimo, Marcela Campagnoli, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la Coalición Cívica, que nos hablaba sobre el proyecto de su autoría de prevención de la ludopatía infantil, proyecto más que interesante. Lo vamos a seguir tratando seguramente en los próximos programas porque está haciendo mucho ruido este tema. Bueno, vamos a un breve corte y ya entramos en el segundo bloque para conversar con el contador Ricardo Maero, Economía Nacional. Bien, segundo bloque de Portada 24. Interesantísima la charla que pudimos tener con la diputada nacional Marcela Campagnoli. Damos una vuelta de página y ya está en línea para conversar sobre la economía nacional el contador Ricardo Maero. Buenas noches, Ricardo. A ver si lo tenemos. Tiene el teléfono silenciado. No sé, a ver, tenés el micrófono. Ahora sí, Ricardo, ahora sí te escucho. ¿Vos me escuchás? Perfecto, Hernán, ¿cómo estás? Felicitaciones por el programa y gracias por el llamado. No, gracias a vos, Ricardo, te agradezco. Y importantísimo poder hablar un poco de todo lo que está pasando en la economía. A ver, entiendo que necesitaríamos quizá 3, 4 programas para desentrañar todo lo que es la economía y todos los cambios que se están produciendo, pero bueno, yo quería conversar con vos algunas cuestiones puntuales sobre la actualidad, sobre las últimas noticias, y la verdad, tuvimos la posibilidad de conversar en el día de ayer con Ricardo, y bueno, y hoy, y se me antepuso una pregunta, porque hoy el gobierno nacional mandó un informe previo de proyecto de presupuesto 2025 al Congreso, donde, habla de $1 a 1.016 proyectado diciembre de 2025 y una inflación anual del 139,7%.
0%. Déficit cero y control de suba de precios como ejes. ¿Qué opinas vos, Ricardo, sobre este proyecto previo que manda el gobierno al Congreso de presupuesto, ¿no? Uno de los puntos, diste en la tecla, que es el equilibrio fiscal, Hernán. En ese sentido, es para resaltar, porque si bien la política en estos últimos años, desde lo discursivo, entendió que el camino es el equilibrio fiscal, en este gobierno se está llevando a cabo, ¿no? Si uno analiza nuestra historia económica, de 100 años para acá, uno puede ver que el equilibrio fiscal es la excepción y no la regla, ¿no? Vivimos en permanente déficit fiscal, déficit financiero, que después trae aparejado todos los problemas que tiene la economía, ¿no? Con lo cual creo que esa es la clave, digamos, apalancarse en el equilibrio fiscal, digamos, como base de este modelo, ¿no? Exacto. Bien, clarísimo, Ricardo, clarísimo. Y bueno, y ya volviendo un poco a lo que es mi pregunta, iba a ser mi pregunta original, pero bueno, surgió esto y te lo quería preguntar. El viernes pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un plan para ir a la emisión cero, para mantener la política cambiaria, y rechazó una devaluación. ¿Por qué crees, Ricardo, que economistas como Expert o Spotorno dicen que la conferencia trajo más problemas que soluciones? ¿Por qué estas declaraciones de economistas también de primera línea en un momento donde creo yo hay que apuntalar las medidas? Exacto. Sí, no, yo no quiero entrar en polémicas. Yo creo que, o sea, mi visión es que la conferencia de prensa del viernes fue muy positiva. Bien. Para traducirle a tus oyentes y a la gente que está viendo el programa, decir, ¿qué se trató el viernes en la conferencia? La Argentina hace años, y recién lo comentábamos, el problema del desequilibrio fiscal. Entonces el gobierno gasta más de lo que recauda. Entonces después hay un teléfono rojo, ¿no?, que todos los ministros de Economía levantan, y se prende un teléfono rojo en el Banco Central, ¿no?, que está ahí, hay que cruzar Plaza de Mayo, 3 cuadras, donde le piden plata para financiar el desequilibrio. Es decir, che, nosotros recaudamos 10, pero gastamos 15, imprimime los 5 que me faltan, ¿no? Es recurrente. Entonces, ¿qué pasa? Después se prenden las alarmas y el Banco Central tiene que hacer lo que se llama encender la aspiradora. Es decir, esos mismos pesos que emitió, empezar a rescatarlo. ¿Por qué? Porque si hay muchos pesos en la economía, más de lo que la población demanda, y que precisamente no tienen respaldo porque son meramente impresión, eso se va inmediatamente a precios. Entonces el Banco Central prende una aspiradora, sube la tasa de interés para incentivarte a vos, como particular, y a las empresas a decir, che, yo me deshago de estos pesos a cambio de una tasa de interés, ¿no?, que me permita ahorrar. Bien. Bueno, pero ¿qué pasa? Esos pesos forman una montaña enorme que mes a mes va venciendo y que también, digamos, se va acumulando, ¿no? Porque ese stock de pesos va generando nuevos pesos. Entonces lo que se hizo el viernes es decir, gente, estos pesos que están de más, esta deuda que tiene el Banco Central, tiene su origen en un desequilibrio del Tesoro. Es decir, el Tesoro gastó más de lo que recaudaba. Entonces vamos a sacarle esa mochila al Banco Central y vamos a emitir bonos, digamos, donde el Tesoro sea el responsable de pagar esa deuda. Es algo sano, es deuda que va a ser a más plazo. La verdad desconozco por qué el tema de las declaraciones y por qué el mercado lo tomó así, ¿no? O sea, estos días el dólar subió, pero no creo que esté relacionado con esto. El dólar sube, baja, estuvo durante marzo y abril entre los 1.000 y 1.100 pesos, bueno, ahora pegó un salto, pero es lógico y es natural en la economía. Las oscilaciones, los activos financieros son más sensibles que otro tipo de bienes, así que es natural. Yo le sacaría ruido y dejaría que el gobierno siga con el plan, sobre todo el ministro de Economía, ¿no? Ahora, bueno, cuando vos decís le sacaría ruido, te hago una pregunta que ya es más personal. A ver, si vos fueras empresario, después de 6 meses de gestión, ¿te arriesgarías a planificar
actividades o inversiones en el país? Hoy, como... Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, el gobierno está dando señales de cuál es la Argentina que viene, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál es la Argentina del pasado. Una Argentina donde no podías producir, donde no podías contratar, donde no podías importar insumos para terminar tu producto porque tenías restricción de dólares. Y este gobierno está dando señales, ¿no? Con la ley bases, si bien no es la ley bases original, hay mejoras y beneficios, tanto para los empresarios como para los trabajadores, porque o sea, el empresario cuando toma un trabajador, obviamente que el empleado es el principal beneficiado, ¿no? Plantea un sendero de equilibrio fiscal, es decir, donde los bancos, vos fíjate que ahora empieza a resurgir otra vez el crédito. Antes no había crédito, ¿por qué? Porque el principal tomador de créditos era el Estado, ¿no? Cuando decimos que el Banco Central imprimía y después tenía que rescatar esos pesos, eran pesos que no iban a la persona que quería comprar su casa, al empresario que quería ampliar su negocio. Entonces se van dando señales de que la economía se empieza a ordenar y que empieza a ser una economía previsible, con un sendero, ¿no? Con una trazabilidad. Ahí se cortó. Perdimos la señal, ¿no? Bueno, a ver si volvemos a... Vamos a ver, entonces estamos en comunicación directa. Se nos fue la señal. Justo que el contador Madero nos estaba comentando sobre lo que avisora en la economía. Pero bueno, fue bastante claro, ¿no? Acerca de los anuncios del ministro Caputo. A ver si podemos retomar la charla. Bueno. Ahí te escucho, ¿eh? Ah, bien. Bueno, no, perdóname, Ricardo, bueno, justo se cortó la comunicación. Vos estabas haciendo un poco un resumen de por qué veías factible por parte del gobierno, bueno, por las señales que estaba dando el gobierno, de tener una esperanza de ir cambiando el rumbo de a poco. Y en base a eso, Ricardo, te quería consultar, porque la semana pasada la consulta se la hice al titular de la dirección del Centro de Estudios Masivos, de estudios de consumos masivos, a Miguel Calvete. Yo le preguntaba cuándo él consideraba que iba a haber un rebote, porque convengamos que si bien la inflación está bajando, hoy también es verdad que la actividad ha caído, el consumo ha caído, y Calvete me decía, mira, yo pienso que diciembre, primeros meses del año que viene, va a haber un rebote económico. ¿Vos cuándo considerás que puede haber un rebote en la economía, Ricardo? Mira, Hernán, hay algo muy importante relacionado con la inflación, ¿no? La inflación de mayo fue 4,2. Sí. Pero la inflación núcleo fue aún menor, 3,7. Vos sabés que la inflación, el IPC, cuando se publica, dentro de ese índice está contemplado tanto bienes y servicios regulados, es decir, transporte, tarifas, como bienes estacionales, fundamentalmente frutas y verduras de estación. Bien. ¿Qué quiere decir que la inflación núcleo da menor que el IPC general? Que cuando uno corre, ¿no?, los bienes estacionales y los regulados, marca el sendero, ¿no?, hacia dónde va, y esa inflación es menor. En la época del kirchnerismo era al revés. ¿Qué pasa? Vos tenías un IPC, por ejemplo, el último mes del gobierno anterior, sí, fue de 12,8, pero la núcleo fue mayor, fue 13,4. ¿Eso por qué se daba? Porque vos tenías muchos precios regulados, tarifas, transporte, que estaban muy pisados y te tiraban precisamente el índice para abajo. Claro. Ahora, cuando se habla de recesión, que obviamente es imposible no desconocer que hoy estamos en una actividad económica en caída, yo lo que le digo a todos es, recordemos, la inflación no empezó, la recesión no empezó con Milei ni el 10 de diciembre. Técnicamente recesión es cuando vos tenés 2 trimestres consecutivos de caída, y la economía argentina cayó tercer trimestre del 2023 y cuarto trimestre del 2023. O sea que ahí ya había empezado la recesión, claro, en el gobierno de Massa.
vos me decís cuándo puede venir al rebote. Yo creo que va a ser antes. Yo creo que hay ciertos sectores que se están empezando a recuperar, hay otros que están muy postergados, pero bueno, no quiero fijar una previsión y que después digan, che, no se cumplió, pero yo veo una recuperación antes de fin de año. Bueno. Y el año que viene está previsto que la economía crezca, eso no lo digo yo, lo dice los informes de consultoras privadas, mismo del Fondo Monetario, o sea, la economía del año que viene va a crecer entre un 4 y un 5%, lo cual eso es muy bueno, ¿no? Y ojalá sea así, Ricardo, porque yo creo que también parte de la esperanza y la paciencia que está teniendo la gente también es producto un poco de lo que vos decís, que ven que se va en un camino de una manera coherente, atacando lo que había que atacar, que era el déficit fiscal, el Estado monstruoso, infinanciable que tenemos, que es mantener cosas totalmente improductivas funcionando en nuestro país. Y bueno, creo que encarar todas esas cosas va a llevar un tiempo y un trabajo en equipo y un entendimiento, y también por eso me interesaba mucho tener tu palabra, porque muchas veces, Ricardo, los informes son muy técnicos o las declaraciones son muy técnicas en distintos medios, y es bueno llevarlo a la práctica para que la gente lo entienda, ¿no? La gente que va de a pie. Tanto vos, que sos un dirigente del conurbano bonaerense, seguramente cada 2 por 3 te van a estar preguntando qué quiso decir el ministro, qué quiso decir el gobierno con algunas medidas. Creo yo que estuvo muy claro todos tus conceptos, y te agradezco y te convoco para otro programa para seguir hablando un poco de cómo va avanzando o cómo va evolucionando la economía de nuestro país, y te agradezco por tu participación, Ricardo. Bueno, gracias a vos, Hernán, y te hago un último comentario. Sí, por favor. A mí me interesa mucho siempre ver las encuestas de humor social, que obviamente están dando buenos resultados a pesar de la situación económica difícil y demás. Pero yo tengo un gran termómetro y que no lo cambio por nada, que es el tren Roca. Ahí viajo a mi trabajo a Capital todos los días y voy permanentemente viendo, escuchando, ¿no? Y se percibe eso, que hay un sacrificio, ¿no? Hoy cuando cargas la SUBE y la apoyaste en el subte y en el tren, la tenés que volver a cargar y la gente lo ve, lo padece, pero como decís vos, ve un horizonte, ve que esto es momentáneo, que había que transitarlo y que lo mejor seguramente va a estar por venir, y bueno, seamos optimistas y apoyemos este camino, ¿no? Seamos optimistas, esa es la palabra. Ricardo, agradecidísimo por tu tiempo, y bueno, espero poder tenerte pronto en el programa y seguir hablando de la posible recuperación económica, Dios quiera que sea así, de nuestro país. Muy buenas noches y muchas gracias, Ricardo, te mando un abrazo. Gracias a vos, estamos en contacto. Hasta luego. Bien, y así pasaba entonces el contador Ricardo Maero con conceptos clarísimos sobre dónde estamos parados hoy en lo económico y, Dios quiera, hacia dónde vamos. Muchas veces es importante decirle a la gente algunas cuestiones técnicas de la manera más sencilla para que lo pueda comprender, porque bueno, son muchas las medidas y son muchos los anuncios que se hacen, y es muchas veces difícil poder seguir o poder lograr entender. De eso se trata. Bueno, ya estamos entrando en el tercer bloque, y como dije al principio del programa, nos quedaba pendiente la nota con el periodista y analista político de La Nación Más, Daniel Vilota. Vamos a un breve corte y ya tenemos la entrevista con Vilota. Bien, y si hay un periodista y un analista político que conoce bien la realidad política de la provincia de Buenos Aires y sobre todo la del conurbano, siendo él
del conurbano es el analista político y periodista Daniel Vilota. Tuve la suerte de compartir hace unos días con él una entrevista donde deja él unos conceptos muy claros de dónde están parados hoy los espacios políticos y todo este encuadre con miras a las elecciones legislativas del 2025. Le compartimos a todos ustedes la entrevista. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta participación en el primer programa de Portada 24. Y bueno, no quería dejar de decir a toda la audiencia la importancia que tiene para mí poder entablar esta charla con vos, entendiendo que para mí en lo personal debe ser uno de los periodistas que más conoce y sabe sobre el mundo de la provincia de Buenos Aires y especialmente el conurbano. Muchas veces hemos compartido diálogos acerca del conurbano y bueno, que no deja de ser, creo yo, para cualquier gobierno un desafío. Y es por eso que un poco la primera pregunta que tengo para vos es: ¿cómo ves vos configurado hoy los espacios políticos, los principales espacios políticos, con miras a las elecciones del año que viene? ¿Cómo ves hoy cómo está configurado el Partido Justicialista, el PRO, el radicalismo? ¿Se están preparando? ¿Tienen internas? ¿Cuál es tu mirada acerca de hoy cómo están los espacios? A ver, la impresión que tengo es que si uno pudiera dividirlos a la mitad, no tanto por partido, sino por tendencia, diría que el kirchnerismo va a tratar de garantizar como pueda la unidad, aunque sea forzada. Creo que del otro lado, si vos querés, del espacio de centro-derecha, va a pasar lo mismo, porque a cada lado los dos saben que divididos pierden. Me parece que esta es una de las grandes claves. Quiero decir, si la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires fuese solo, no importa quién encabece, los pocos votos que divida con el radicalismo y el PRO le van a impedir una victoria frente al núcleo duro del kirchnerismo, que sin ninguna duda, no solo que está en la provincia de Buenos Aires, reside especialmente en el conurbano bonaerense, que es donde tiene lo que habitualmente llamamos el aparato, digo, esa conjunción de estados municipales muy solidarios entre sí en estas cosas y que tienen una clara noción del poder y la necesidad de no perderlo para construir su propia fortaleza. Así que si me preguntás, te diría, yo creo que la convicción es igual. Ahora, el problema es cómo cada uno llega a una síntesis que los exprese. Me parece que vamos en ese trámite. Creo que el 4 de julio va a haber una asamblea en el PRO Nacional que le va a convalidar al presidente, que es Macri, que sea él quien formalice las alianzas. Eso me parece que es un paso que le va a poner por lo menos fin a algunas controversias que hay dentro del PRO. Claro, el radicalismo necesita renovar autoridades, creo que a fin de año. Pulseadas interesantes. En el PRO me parece que se va a ordenar, digamos, todo el proceso electoral a partir de esto que te cuento. Ya no hay autoridades en el PRO bonaerense. Probablemente veamos una lista de unidad. Todos sabemos en cualquier lugar que en las listas de unidad pocas veces se expresa la unidad de criterio. Probablemente en el radicalismo se repita el fenómeno. Necesitan renovar el Comité Nacional y hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde Maxi Abad, que es su presidente, ya no puede volver a hacerlo porque así se lo impone el estatuto. Y hay una pieza suelta dando vueltas ahí, que se llama Facundo Manes, que intenta tener una postura por encima de todo eso, que parece encontrar un eco muy importante en algunos sectores de la Iglesia argentina, y ahí a partir se articulan otras piezas sueltas. Algunas piezas sueltas uno nunca sabe bien cómo van a encajar. Estoy hablando de personajes como Luis de Lía, como algunos intendentes que tampoco están del todo a gusto en el peronismo, Fernando Grey de Echeverría, Julio Zamora de Tigre, y por supuesto está cierto establishment o cierta burocracia estatal mirando qué le permite todo eso para conservar, digamos, esa supuesta capacidad de gestión. Si vos querés, permitime, sin que suene peyorativo, estoy hablando de Emilio Monzó, Nicolás Mazo, Miguel Pichetto, digamos, en la política profesional que viene, no digo que a embellecer, pero si puede hacer viable alguna idea dentro de cierto sistema corporativo, que finalmente eso es la democracia. Bien, Daniel, clarísimo. Y vos hablabas recién un par de veces dijiste la palabra renovación, y yo quería agarrarme de esa palabra para consultarte. ¿Vos creés que en la danza de nombres para el año que viene puede haber renovación en estos espacios, o van a ser los mismos nombres los que encabecen, los históricos nombres que encabezan por lo general en la provincia de Buenos Aires en los distintos espacios?
Bueno, yo no veo ni siquiera una renovación en La Libertad Avanza. Si la renovación son la mínima representación parlamentaria que tiene, bueno, la verdad que parece que no la honra mucho y no va a entusiasmar a nadie a ser parte de eso. Cuando uno mira y mira cómo se está estructurando el gobierno, lo que menos ve es renovación. Uno no puede pensar que Joly es renovación, que Francos es renovación y que Bullrich es renovación, para no citar solo de un lugar. eh, no veo renovación. Yo creo que Milei está condenado a encabezar una transición porque este Estado es infinanciable. Entonces la transición tiene que ver con una crisis de cómo se gestiona la Argentina, cómo se aprovechan sus potencialidades, pero no veo renovación en ningún espacio porque probablemente todas las crisis vuelva al ser humano o haga más evidente lo que siempre es, que es un ser conservador, sobre todo cuando tiene miedo. Y esto es algo desconocido. Bien, Daniel, clarísimo. Vos hablabas recién, y voy a intercalar algunas preguntas que tenía para hacerte, el hecho de lo que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés, vos sabés muy bien, uno camina el conurbano permanentemente y se escucha en las distintas reuniones, en los cafés, che, qué bárbaro que todavía no hubo un estallido social, que siguen aumentando los impuestos, siguen aumentando las tarifas, qué raro que todavía no ha habido ningún movimiento por parte de algunos intendentes en contra de este gobierno. ¿A qué lo atribuís esto, Daniel? Todas las sociedades, no solo la Argentina, vive y pacta vivir en una cuota importante de cinismo. Los dirigentes creen que la gente no está dispuesta a ver la crisis. La gente les hace creer que no la ve. Entonces yo creo que la gente sabía, frente a la circulación sobreabundante de pesos, que un día esa supuesta bonanza se iba a terminar y está dispuesta a pagar el precio de haber tenido, para decirlo de una forma, algún grado de complicidad. Mi duda, y se lo pregunto a algunos analistas de opinión, pero no me da mucha bolilla, es que encuesten a ver si la gente estaba dispuesta al ajuste más allá de quién lo practique. Porque yo lo que creo percibir es un estado de ánimo de decir, si este es el precio que hay que pagar para que de una vez salgamos, salgamos. Ahora, si eso lo está encarnando Milei circunstancialmente o de una forma más potente, no lo tengo claro. Por otra parte, también es justo decirlo, que la ausencia de comida que repartía el Estado y que es una clave de parte de la discusión pública, está siendo sustituida. Es decir, los intendentes en muchos casos, incluso los peronistas, que son los que siempre dicen que no tienen recursos, están cuadruplicando la ayuda en comida. Entonces acá lo que estamos asistiendo también es a un sinceramiento de funciones. ¿Está bien que los intendentes repartan comida? La verdad que no lo sé. Probablemente saben que el primer impacto de un estallido va a ser sobre ellos. ¿Está bien que la iglesia reclame por la comida que el gobierno nos reparte? Tampoco lo sé. Lo que sí estoy seguro es que estamos en un momento muy difícil de la Argentina, que la impresión que da el gobierno es que a veces no termina de comprender cuál es el riesgo de tener un único programa político y económico, que es bajar la inflación. Eso, clarísimo, Daniel, te iba a preguntar, porque hasta hoy parecería que con el superávit fiscal alcanza para que no haya movidas peligrosas, por decirlo de alguna manera, en lo que es el conurbano. Y esto me lleva también a hacerte otra pregunta. A ver, se dice que el conurbano es un monstruo de 1000 cabezas. ¿Vos considerás que si sale airoso este gobierno en las legislativas del año que viene, está preparado para enfrentar a los gobiernos de los distintos intendentes de extracción justicialista? Y lo primero que debería hacer es practicar a enfrentarlos. En las anteriores no lo enfrentó, pactó. Si no tengo el dato de consejo deliberante por consejo deliberante, pero la mayoría de los concejales de La Libertad Avanza trabaja directa o indirectamente en contacto con los gobiernos peronistas. Por otra parte, todos sabemos, puede resultar achicana, pero no lo es, la enorme incidencia que tuvo Sergio Massa en el armado de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, o Martín Insaurralde. Entonces, quiero decir, todo eso, que probablemente al gobierno también hay que entenderlo, hoy es gobierno, en aquel momento no tenía cómo, sostenerse en los distritos. No era ilógico que eso pasara alguna vez, aunque no sea lo deseable. Lo que uno mira, aunque van 7 meses, es que no está desandando un camino para hacer una fuerza territorial. Uno mira la legislatura y uno dice, bueno, es noticia, Bullrich rompió al PRO, y no es noticia que los libertarios están partidos en 2 y por suerte no en 3 bloques. Entonces ¿cómo van a hacer con esa enorme masa dispersada
para sintetizarla y ponerla a trabajar de cara al 25. ¿De verdad va a ser Lule Menem, digamos, un asesor de Karina Milei, quien organice eso? Bueno, Lule Menem es riojano y por adopción vecino porteño. ¿Sabrá lo suficiente? ¿Le alcanzará Google Maps o TikTok? Bueno, estas son las preguntas que nos hacemos, porque quiero contarte una anécdota, y es que cuando en la campaña conté que la Libertad Avanza estaba en Villa Fiorito pagando 500 mangos por persona para llenar un micro, me dijeron de todo. Nunca desmintieron eso. Quiero decir que el problema, cuando a vos te faltan logística, recursos, organización, es que podés caer en los mismos defectos de los que criticás. Y yo creo que el gobierno está un tris de eso. Bien, clarísimo, clarísimo, Daniel. Bueno, no te quiero robar más tiempo y tengo la última obligada, después un poco de todo lo que charlamos. ¿Sigue siendo el peronismo la única fuerza capaz de gobernar el conurbano? No, ya quedó demostrado que no. De hecho, yo creo que lo que le faltó y le va a faltar a cualquier gobierno no peronista es tiempo para desarrollar un trabajo. Si me preguntás a mí, tengo que mirarlo desde el lugar del defecto, porque yo creo que ahí hay una oportunidad enormemente perdida por el espacio no peronista, no lo quiero particularizar en un partido, que fue el gobierno de María Eugenia Vidal, que también llegó con sus urgencias y también con pragmatismo tuvo que llegar a un acuerdo con el peronismo para poder gobernar. El problema es cuando ese acuerdo se vuelve irreemplazable. Bueno, eso obliga, te voy a contar una pequeña anécdota para despedirme. Yo sabés que saqué un libro, cuento una serie de historias de haber caminado mucho al conurbano igual que vos. Conurbano salvaje. Claro, hay una que me impactó, que es un chico, un cartonero, que pierde un familiar, que pide asistencia por un cajón, lo voy a hacer breve. Finalmente un exfuncionario del municipio de Lomas lo va a visitar para saber cómo está y terminan hablando de política. Y este funcionario, que hoy es militante de Juntos, termina preguntándole a quién votás. Y el pibe le dice al peronismo, y él le dice, pero no puede ser, en la boleta el peronismo no viene más, o es Frente para la Victoria, o es Unidad Ciudadana, Unión por la Patria. Y él le dice, mire, jefe, yo traigo voto el sobre que me trae el municipio. Entonces, cuando todos te preguntan por qué la gente vota igual, yo les digo, para tener opciones reales para elegir, hay que generarlas. El día que ese pibe tiene que votar, hay que tener otro sobre, hay que tener el cajón y hay que tener ganas de embarrarse. Son 3 condiciones importantes para cualquiera que quiera hacer oposición en la provincia. Daniel, excelente, te agradezco un montón tu análisis. La verdad que es muy bueno para que mucha gente entienda, porque muchas veces no lo entiende, lo difícil, lo engorroso que es hacer política en el conurbano, tu claridad y espero, bueno, tu disposición más adelante para que nos sigas desasnando todo lo que acontece en la política, tanto provincial como en la del conurbano. Así que agradecidísimo por tu participación, Daniel. Cuando quieras, Hernán, a tus órdenes. Va a ser un gusto charlar con vos. Muchas gracias, Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Otro. Doctora Ana María Casas. Asesoramiento penal, excarcelaciones, juicios orales, defensa penal. Doctora Ana María Casas. Consultas las 24 horas al 11 69 39 01 89. Bien, 2 minutos nada más para las 8 de la noche. Excelente, ¿eh? Las expresiones vertidas por el analista y periodista Daniel Vilota. Bueno, un saludo grande a la doctora Ana Casas, que viene confiando y apoyando Portada 24, una gran abogada, ¿eh? Yo la verdad, si algún día tengo un problema, Adriana, Ari, les digo, tienen que llamar a la doctora Ana Casas. Bueno, nos tenemos que despedir. Un agradecimiento, como siempre, en la operación técnica a Ari, y en la producción ejecutiva a Adriana Virano, que estuvo trabajando en la producción del programa. Y perdón, a ver a qué me están... La foto de la... Ah, sí, bueno, ya nos queda... Bueno, nos vamos a despedir. Y nos vamos a despedir, lamentablemente, haciendo
locución y pidiendo que aparezca lo más pronto posible Loan. Así que bueno, Dios quiera que Loan esté entre nosotros ya. Los espero el próximo miércoles a las 19 horas. Esto es Portada 24.